Ya estamos de nuevo aquí, caballero. Tercer programa. Y tenemos una vez más este hombre aquí que parece que se va a hacer fuerte en este programa. Gracias a Dios pude conseguir un tertuliano. No pensé que lo iba a lograr tan rápido. Pero el hombre parece que quiere polémica. Amén. Quiere estar aquí disertando un poquito e investigando y en todo este ámbito histórico que nos gusta tanto. Y nada, bienvenido. Eliel Rodríguez. Gracias, Ale. Estamos aquí. Entonces, superada la presentación, vamos a comenzar. Empiezo yo. Ya el próximo, que ya creo que algo me dice que va a haber un próximo con el mismo invitado. Que ya, yo creo que ya de invitado vamos a tener que pensar esa palabra. Empiezo yo. Ok. Vamos a ir al grano para que esto no se le haga largo a la gente, ¿ok? Hoy vamos a hablar. El tema mío va a ser los 6 meses más importantes de la historia de la humanidad. ¿Ok? En los eventos bíblicos, ¿cuál tú crees que así haya sido lo más rompedor, lo más importante, significativo en la historia? De los eventos bíblicos. De los eventos de la humanidad, en sentido general, que están en la Biblia. Bueno, como cristiano yo diría que la venida del Señor, la encarnación del Mesías. Encarnación, ajá. Toda su vida, pero lo más, sin lo cual dice la Biblia que vana sería nuestra fe. La resurrección, claro. Ok. Por supuesto, sin muerte no hay resurrección. Como sin nacimiento no hay vida, no hay muerte, no hay resurrección y no hay obra completa, ¿ok? Claro. Ahora, los acontecimientos de los últimos días del Señor. Hay varias escenas, digamos, que se pasan por alto. Y yo lo tenía de otra manera concebido, ¿ok? Estos acontecimientos de los últimos días de Jesús son más bien una compilación literaria por parte de, por supuesto, los escritores de los evangelios, que es donde está la historia. Ahora, se nos dice la Semana Santa. Ok, realmente por los hechos históricos, por los datos que podemos encontrar, fueron alrededor de 6 meses. Ok, no le estoy tirando a la Semana Santa, por favor. Pero históricamente, todos estos relatos que vamos a ver, todos estos pautas históricas que nos dejan ver los evangelistas, corresponden un poco más a 6 meses, ¿ok? Y lo que es, imagínate, tratando de condensar 6 meses en una semana. Ahora, claro, ¿cuáles son los primeros indicios de que son 6 meses? La inauguración de la Semana Santa es la entrada del Señor a Jerusalén, ¿ok? Donde la población lo recibe con palmeras en las manos, ¿ok? A la entrada de la ciudad. Ahora, esto corresponde no tanto a la Pascua, sino como a la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos consistía, y era en el mes de Sukkot, que vendría siendo septiembre-octubre. Ahora, esta fiesta de los tabernáculos consistía en que las familias judías hacían cabañas con hojas de palmeras y vivían en ellas durante una semana. Entonces, esto sí está muy bien denostado en la historia que era así, ¿ok? De ahí las palmeras, los festejos del pueblo con las pencas de las palmas. Entonces, esto ya nos sitúa en septiembre-octubre, ¿ok? Ahora, los últimos momentos de la vida del Señor, el juicio, muerte, vamos a ver hasta la muerte, es en el mes de Nisan, o sea, marzo o abril, lo cual nos deja en un periodo de 5 o 6 meses. Entonces, más adelante vamos a ver otro dato que nos sitúa mejor en la fecha, ¿ok?
Ahora, el prendimiento del Señor. Yo lo tenía en la carpeta de Monte de los Olivos, un lugar tranquilo, estaban ellos solos, el Señor se fue aparte a orar y toda esta liturgia hollywoodense. Ahora, se realizó de noche, ¿ok? Por soldados romanos. Ahora, hay algo muy importante aquí, porque yo no sé, es decir, tengo mis ideas de por qué los evangelistas le dan tanto énfasis a que fueron los judíos los malos de la historia. Y no los romanos. Después vamos a ver por qué. Pero los romanos, ojito con los romanos, que eran profesionales de guerra, de mantener un régimen tiránico contra todo el que se lo pusiese. Entonces, Jesús se vio como también a los judíos como un blasfemo, como una persona que... Es decir, por cuestiones religiosas los judíos no lo soportaban. Y por cuestiones políticas, los romanos tampoco lo soportaban. Civiles. Lo veían como un sedicioso. Entonces, el hecho que hubiera sido de noche en el Monte de los Olivos y por soldados romanos tiene mucha significación. Ahora vamos a ir deconstruyendo esto. Jesús estaba orando en ese lugar, pero para nada era un lugar apartado. La ciudad estaba repleta de gente. Entonces, ya estamos ya en el aprendimiento del Señor. Hay más sucesos, como dijimos, son 6 meses. Pero ahora ya sí estamos en la última, creo que semana. No era un lugar apartado, ni, es decir, solitario, pero para nada. La ciudad de Jerusalén no podía albergar tanta gente. Y habían pernoctantes por ahí. Aquello estaba abarrotado de gente, acampando. Es decir, esto cambia muchísimo el sentido de lo que nos imaginamos como, a menos yo. Ahora, era un lugar muy, como ya dije, los viajeros se dispersaban por los alrededores de Jerusalén, porque la ciudad no podía con tanta gente. Entonces, no era para nada un lugar callado, solitario, ni mucho menos. Ahora, el ejército romano no tenía una presencia en la capital hebrea muy marcada. ¿Por qué? Porque imagínate, los judíos era la ciudad santa, la ciudad más santa del mundo, Jerusalén. Estaban dominados por un régimen exterior, era una fiesta solemne. Es decir, ellos no querían ver soldados por ahí, porque eso iba a alterar los ánimos. Los romanos no eran bobos. No, y que la fiesta que están celebrando es precisamente la liberación de los judíos de Egipto. Exactamente. Entonces había muchas connotaciones ahí socioculturales. Eso era un polvorín ahí. Y más que, tú sabes, cuando la gente está junta, sintiendo una misma cosa. Entonces los romanos no eran bobos. Los romanos tenían su sede militar en Cesarea, que estaba a un par de días de distancia de Jerusalén. Que Cesarea es un regalo de Herodes, rey judío, a César. O sea, hay una colaboración ahí sabrosa. De ahí el nombre. Ahora, el hecho de que fueron soldados romanos, vamos a ponernos a ir sumando a esto. Los judíos no soportaban a los romanos menos a los judíos. Era una fiesta sagrada, la ciudad sagrada, la fiesta más importante de los judíos. Una incursión romana, se dice que era una corte romana, ¿ok? Los romanos tenían mucha, en su taxonomía de los ejércitos, eran profesionales en eso. Sí. Una corte romana eran 600 soldados profesionales y muy bien armados. Es decir, estamos hablando de la élite de la élite. Los marines. La crème de la crème, ¿ok? Entonces, una incursión de este tipo para aprender a una persona que a los romanos, lo que vemos en las escrituras es que los romanos tuvieron cierta benevolencia con Jesús. Si te pones así a leer a volar pluma así, cierta benevolencia y como que no lo querían matar. Ok, esto no es tan así. Ok, esta incursión de tantos soldados romanos en la ciudad sagrada en una fecha tan importante caldeó mucho los ánimos. Ahora, los seguidores del Señor iban armados también. De ahí está Simón el Celote, que era Pedro.
Celote viene de exactamente como suena, celo. Era un fundamentalista religioso que no se las pensaba para usar la violencia. En nombre de estos romanos que nos están invadiendo, etcétera, etcétera. Entonces, muy celoso, vemos que le corta la oreja a uno de los soldados y demás. Ahora, situándonos ya, era una gran multitud. No era simplemente el papel de Judas. Yo nunca lo entendí. Judas Iscariote. Imagínate que hay 12 personas. Es decir, 13 con el Señor. Bueno, Judas no estaba. Eran 12. Apuntar a decir, era ese. No había que venir y darle un beso, ni mucho menos. Ahora, si nos ponemos en esta nueva situación de que no estaban solitos, había una gran multitud, era de noche, perdían el factor sorpresa, tenían que venir. Uh-huh. Entonces, de ahí la importancia de Judas para señalar al Señor. Porque era encontrar una aguja en un pajar y de noche. Uh-huh. Entonces, de noche. Estas escaramuzas tenían mucha complejidad. Porque ya que estaban ahí, arrestando a una persona, con lo popular que era Jesús, ellos estaban esperando violencia. Y de hecho, sucedió. Después vamos a ver. Me recuerda un poquito cuando los Marines capturaron a Bin Laden, que se metieron allá en su territorio, en una operación de noche. Se les cayó el helicóptero. Se cayó el helicóptero. Sí, aquello fue... se puso feo. Sí. Entonces, esta escena... Por supuesto, el Señor mantuvo la calma. Todo fue pacíficamente. Pero no es esta escena del Monte de los Olivos. Aquello pacífico, aquello... Y había muchos ánimos caldeados y muchos intereses encontrados ahí. Y tú sabes, cuando la gente se une, las masas son muy difíciles de controlar. Entonces, hay otra pista en cuanto a que son 6 meses. El juicio judío del Señor. Marco nos cuenta que fue de noche en casa de Caifás. Pero Juan nos dice que fue meses antes, lo cual nos pone por ahí que no fue una semana. Nos da una línea temporal que lo ubica en varios meses. Ahora, esto a mí me voló la cabeza. Barrabás. Si tú me dices que tú te sabes esto, yo no me lo sé. Yo no me lo sabía. Y lo admito, y quizás es algo que hasta un niño de 5 años en la escuela dominical se lo sabe, pero yo no lo sabía. Tú sabes que el nombre de Barrabás era Jesús. Era Jesús Barrabás. Entonces, ahora ubícate, la multitud. Judas guiando a 600 soldados romanos. Por muy profesionales que sean, a lo mejor algún soldado romano dijo que hay que aprender a un Jesús. Oye, ¿tú conoces a un Jesús por ahí? Entonces, parece que hubo una parte de la compañía que no iba con Judas. Y entonces apresaron a un tal Jesús. Entonces, tenían a 2 Jesús. Esto cambia muchísimo el juicio cuando aparece Barrabás. Porque tenían a otro Jesús. Y entonces, la pregunta de Pilato, fíjate, ¿a quién libero? Ahora cobra otro significado. Porque dice que Barrabás estaba ahí a causa de un asesinato en el tumulto. Entonces, el escritor bíblico da por hecho que la persona, es decir, que el lector ya sabe de qué tumulto estamos hablando, de la aprehensión de Jesús. Entonces, los ánimos caldeados, parece que Barrabás mató a un soldado romano y entonces lo aprendieron por esto. Ahora, no quiere decir que a Barrabás no tuvo consecuencias luego. Simplemente que en este juicio, esto no era para este Jesús, era para el otro. Interesante eso. Entonces, la pregunta de a quién les libero era más bien, ¿con qué Jesús nos equivocamos? ¿Con cuál Jesús nos quedamos? ¿Con cuál de los dos? Entonces, para lo que vinimos aquí, trajimos 600 soldados. Nos metimos en problemas. ¿Y agarramos al Jesús equivocado? No. Entonces, ¿a quién les libero? Estaba refiriéndose a cuál de los 2 Jesús les libero. Entonces, esto a mí ¡wow!
Entonces, con el que se equivocaron fue con Barrabás. Lo cual me explotó la cabeza. Ahora, también vemos los ladrones en la cruz. Que tampoco a mí me cerró mucho. ¿Cómo es que si tú estás compartiendo condena con otra persona, vas a ponerte a insultarle? Entonces, a los ladrones se les da nombre Dimas y Gestas. Y eran bandidos. ¿Ok? La palabra bandidos es de lo más conocido. Los bandidos al lado del Señor. Ahora, la palabra bandidos se traduce como lestes. Y se traduce más bien como un bandido por ir en contra de las autoridades. Un sedicioso. Entonces, el estar Jesús entre tanta gente, casi que se vio para el ejército romano, para el gobierno romano, como una sedición. Eran un grupo de revoltosos que, y además el Señor proclamarse como el Mesías. Hay varias, en los evangelios hay veces que Jesús, cuando se le pregunta frontalmente si es el Mesías, a veces dice sí, a veces no dice nada, pero se sabía, se tenía a Jesús como un sedicioso. De hecho, la parte acusadora en el juicio, que son los fariseos o los líderes religiosos judíos, el delito que se le imputa a Cristo es el de sedición. El que no se somete a Roma, que no se somete al César. Entonces, vamos a los bandidos y vamos a cerrar en cuanto al el papel de Roma y el papel de los judíos en el juicio de Jesús, porque ambos lo querían, no solamente los judíos. Tenemos, claro. Y en base a eso se hicieron atrocidades contra los judíos. Entonces, los bandidos eran sediciosos. Ahora, fueron probablemente apresados con Jesús y puestos ahí porque eran seguidores de Jesús. Y entonces la recriminación del bandido que lo maldecía era: por tu culpa estoy aquí. Entonces, por seguir tus enseñanzas. Por seguirte estoy aquí. Y entonces el otro entendió el carácter espiritual que tenía todo aquello. Que no era un reino humano lo que él venía a establecer. Que era también la idea que tenían todos los discípulos. Los discípulos seguían a Jesús pensando que se levantarían armas. Estamos aquí con el próximo rey de todo esto. Entonces, y ahora hay una cosa que yo quisiera que bueno, no quisiera, pero la cruz no solamente era un instrumento de tortura, era un instrumento de desprestigio. El Señor no estaba en pañales. El Señor estaba completamente desnudo. Entonces, no sé. La vergüenza, o sea, total. Total. El epítome de la vergüenza fue es lo que eso. diría el versículo, que se humilló hasta lo sumo. O sea. Y yo quisiera ahora ver las obras de teatro de la crucifixión. Mejor déjalo con el pamper. A ver cómo ahí en la... Hay cada historia con el culerito que son para... Ay, Señor. Entonces, resumiendo, los judíos lo querían, los romanos lo querían tasajear. Entonces, yo creo que se suavizó un poquitico el papel de los romanos porque la iglesia se expandió en el Imperio Romano. Entonces, años después, cuando se empezó a escribir esto, date cuenta que el primer evangelio, como vimos en el capítulo anterior, fue Marcos. Pero Marcos se refiere, casi todos los filólogos asumen que hay un texto anterior del que no se sabe, que parece que se escribió bastante a la par de la vida del Señor. De ahí Marcos rescata ese texto, lo pone en blanco y negro, pero esto no sucede hasta 25, 30 años después de la muerte del Señor. Por lo cual ellos dijeron, mira, la historia va a tener que estar un poquitico más suavecita con los romanos, porque nos vamos a expandir en este imperio. Y cuando la persona le atribuye la connotación sagrada que tiene los escritos de la vida del Señor y le dicen que estos son los malos, puede levantar,
tú sabes, todo tipo de sediciones y entonces el Imperio Romano no iba a dejar pasar más ninguna. Otra cosa, otro detalle, el cartel, la inscripción en la cruz era simplemente esto es lo que le va a pasar a todos los que digan que son el rey de los judíos. Claro. Yo decía, ay, qué detalle tuvieron los romanos con... ¿Qué detalle tuvo Pilato ahí con Qué detallistas son los romanos, se lavó la mano. Hay toda una suavización en pro de la expansión de las enseñanzas del evangelio, porque la gente lo podía malinterpretar como los romanos son los malos y ahí sí se iba a poner la cosa. Entonces, hasta aquí mi tema de hoy. Y tiene mucho que ver con el que traigo yo, porque tiene que ver con esta cuestión de las revueltas judías, porque el problema precisamente de los romanos con los judíos, que los judíos ya tenían antecedentes de ser revoltosos. Uh-huh. Y no termina con Jesús. De hecho, en el 132, si mal no recuerdo, hay otro Mesías que se autodenomina Mesías, que es Bar Kokhba, un nombre hebreo y medio raro, que el hombre se levanta contra el imperio y los judíos lo reconocen como el Mesías. Y ese sí se levanta en armas. Y de hecho derrota a los romanos desde el 132 y hasta el 135, que ya los romanos regresan con sus legiones y ahí sí acaban con la rebelión de Bar Kokhba. Así que esta zona era complicada para los romanos. Bueno, el tema que yo te traigo tiene algo que ver, pero yo lo coloqué como una pregunta. Juan Bautista. Quiero hablarte de Juan Bautista. ¿Regresa? Sí. ¿Es un escenio? Es la pregunta. Juan Bautista, ¿es un escenio? ¿Es un escenio? Sí. Primeramente, bueno... Primeramente necesito saber qué rayos es un escenio. Ok. Quiero primero irnos unos años antes para ponernos en contexto de lo que está sucediendo también en este siglo I, tan convulso y tan complicado de entender. Bien, Judea, esta provincia que está en el siglo I bajo el imperio o bajo la influencia del imperio romano, primeramente estuvo bajo la influencia del imperio seleucida. Los seleucidos eran griegos que con la conquista de Alejandro Magno, sabemos que Alejandro Magno, tu tocayo, terminó conquistando el mundo entero. Uh-huh. Al menos el mundo conocido. Y dentro de este mundo conocido estaban los judíos también. Los judíos terminaron siendo parte de este imperio. Pero como estamos hablando, los judíos eran bien celosos de su libertad. De hecho, la base del pueblo judío era la libertad que Dios le había dado del pueblo. Tierra prometida. Exacto. Y en el 167 a.C., los judíos se rebelan contra los griegos, contra el imperio seleucida, por unas cuestiones ahí que hubieron con el templo. Y entonces los judíos se rebelan y comienzan lo que se llamaron la revuelta de los macabeos, para derrotar a la influencia de los griegos, a los helenos. Entonces, del 167 al 160 dura esta guerra donde finalmente... Esto es antes de Cristo. Antes de Cristo, sí. Los judíos terminan alcanzando su libertad, pero es importante saber que con la ayuda y con la colaboración de otro imperio que venía naciendo, que era el Imperio Romano. Esto cae en la época helenística, en el periodo intertestamentario. Son 400 años desde... en esos 400 años. El cierre del Antiguo Testamento, porque a veces quizás alguien se está preguntando dónde cae en el texto. Esto no está en el texto. No. Esto es historia extrabíblica. Pero perfectamente insertada en la cultura judía. Porque los judíos sí, es la historia de su pueblo. De ahí creo que viene Hanukkah y todas esas cosas. Una incursión de esa de los macabeos, no sé. Pero creo que algo hay por ahí. Creo que hay un libro acerca de la revuelta de los macabeos y en la cultura judía sí es bien apreciado toda esta historia. Bueno, la cuestión es que cuando los macabeos, los judíos que se levantan en armas contra el imperio griego, terminan conquistando su libertad,
viene lo que se llamó el judaísmo del Segundo Templo. Es donde entonces Herodes el Grande reconstruye o amplía el templo de Salomón y comienza una nueva etapa del judaísmo donde supuestamente son libres. Claro, libres bajo la influencia total, absoluta de Roma. Uh-huh. Ahora, en este periodo, los judíos se dividen en 4 sectas de pensamiento. Por un lado tenemos a los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Los saduceos son los herederos de los macabeos. Los macabeos eran los que se habían levantado en armas. Uh-huh. Pero ¿qué pasa algo? Los macabeos no son de la tribu de Leví. Sin embargo, como ellos son los que ganan la guerra, son los que terminan tomando el control del templo. ¿Por qué? Porque el templo era el centro neurálgico de la fe judía y del poder, básicamente. Y sabemos que siempre que hay una guerra, los ganadores quieren repartirse el poder. Y el poder para los judíos era el templo. Entonces los saduceos, que no son descendientes de los levitas, sin embargo, terminan convirtiéndose en la nueva clase sacerdotal. Por eso en el tiempo de Jesús se dice que los sacerdotes eran ilegítimos, porque no procedían, como estaba estipulado en la ley, que los hijos de Leví tuvieran el sacerdocio. Y son los descendientes de estos guerreros los que al final terminan tomando el control del templo. Estos son los saduceos. Con los saduceos, una característica fundamental, además de que no creían en la resurrección, como se ve en los evangelios, en varias diálogos que tiene Jesús con ellos, una de las características fundamentales es que ellos no interpretaban la ley. Ellos no debatían. Ellos simplemente decían, la ley es esta, no se debate y simplemente se acepta. Se acepta y se obedece. Ahora, el segundo grupo que había, o la segunda secta en la que se dividían los judíos, eran los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los intelectuales. Los fariseos eran los que sí decían, no, la ley sí, hay que interpretarla, podemos debatir acerca de eso. Por eso en los evangelios siempre Jesús está debatiendo con los fariseos, porque los fariseos sí debatían. Los saduceos estaban en el templo, ese era su hábitat natural, el templo, pero los fariseos estaban en la sinagoga. Y en la sinagoga era donde se producían estos debates y estas conversaciones. Bien, el tercer grupo en el que se dividían los judíos eran los celotes, que ya tú hablaste ahorita un poquito acerca de los celotes. ¿Los celotes quiénes eran? Los celotes eran los radicales. Los celotes eran personas que no tenían el conocimiento de los fariseos y de los saduceos, pero sí tenían la valentía, el coraje y el deseo de emprender todo el deseo revolucionario y el celo de levantarse contra todo lo que oliera a gentil. O sea, eran los celosos de guardar la pureza de la ley judía y la independencia de Israel. Estos eran los revoltosos. Ahora bien, hay un cuarto grupo que son los esenios, que es de los que más en los que más me quiero detener un momentico. ¿Quiénes son los esenios? Los esenios son judíos piadosos, judíos que quieren conservar los mandamientos de la ley, pero que dicen, oye, el templo ha sido tomado por sacerdotes corruptos, el templo ya no nos representa porque el templo está tomado por esta élite sacerdotal corrupta. De ahí que el Señor hizo un látigo y repartió. Eso se dice que fue como un guiño a estos esenios. Porque los esenios dicen, el templo ya no nos representa. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, ¿dónde Dios se nos manifestó por primera vez? ¿En dónde Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés? En el desierto. Entonces se van al desierto como una especie de monjes. Se retiran al desierto. Y en el desierto ellos tienen varias características. Una de esas características es que utilizaban los baños rituales. Utilizaban el agua como una forma de purificación. Ellos le daban al agua una connotación de pureza espiritual. Y entonces
constantemente hacían estos baños rituales. En el desierto también practicaban algo que era el pobrismo, porque ellos interpretaron el mandamiento de no practicarás comercio, el mandamiento de no robarás, como no practicarás comercio. Entonces eran pobristas, no tenían propiedad, no tenían dinero, sino que trataban de repartirse todo por igual. O sea, aquí ya tenemos 3 características que asocian a los esenios con Juan. Una, habitaba en el desierto. Y dice que Juan estaba en el desierto. Número 2, eran pobristas. Dice que Juan solamente vestía un cinto y ropaje muy rústico. Y comía miel silvestre, qué sé yo. Exactamente. Y número 3, los baños rituales. Lo que caracteriza a Juan es que era el bautista. Que utilizaba el bautismo de arrepentimiento como una forma de preparar el camino del Señor, ¿verdad? Entonces, de aquí muchos historiadores deducen que Juan Bautista, si no era un esenio, sí tenía mucho que ver o había sido muy influenciado por los esenios. De hecho, mi tío, el pastor Efrencito, cuando fue a uno de esos viajes que fue a Israel, a ellos los llevan a este valle en donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto de Qumrán, que son unos manuscritos, son 972 manuscritos que habían escrito los esenios y se descubrieron hace apenas unas décadas. Allí están todavía las cisternas que hacían los esenios, se descubrieron en descubrimientos arqueológicos. Están esas cisternas inalterables donde los esenios almacenaban el agua, porque imagínate, en el desierto llueve una vez al año. Sí, era un problema. Irse al desierto a bañarse. Era un problema logístico a la hora de almacenar todas aquellas aguas. Entonces ellos construyen unas cisternas espectaculares. Y ahí me dice mi tío que el guía les dijo que Juan Bautista, en el imaginario judío, se cree que era esenio. Era o miembro de la secta de los esenios, o tal vez sí tuvo mucho contacto con estos esenios y mucha influencia de los esenios. ¿Qué tanto Jesús también fue afectado por las enseñanzas de los esenios? Hay quien dice que también tuvo que ver, pero también vemos a Jesús teniendo características de los fariseos, porque debatía. Y recordamos que los fariseos eran los que habían iniciado estas escuelas de debate, y Jesús estaba allí debatiendo. Pero también lo que dijiste del acto de Jesús purificando el templo puede haber sido un guiño también a los esenios. Yo creo que por encima de estas 4 sectas que habían en Judea en el siglo I, Jesús estaba iniciando su propio movimiento, y Jesús estaba por encima de todas estas escuelas de pensamiento. Y este era el tema, Ale, que te quería traer. ¿Sería Juan Bautista un esenio? Hay similitudes. El bautismo como que aparece. Apareció así. Juan el Bautista bautizando. El Señor el Señor casi que... ¿cuál es la palabra? Legitimó el bautismo al él bautizarse. Pero como que aparece. Como en que esto sí concuerdan muchos teólogos. Concuerdan en que el origen del bautismo son los esenios. Es esta práctica que tenían este grupo casi monástico de judíos de utilizar el agua como símbolo, era un símbolo de purificación. Que de hecho en la ley había muchos ritos de purificación también que tenían que ver con el agua, pero eran un poco más puntuales. También. Interesante. Y bueno, Jesús luego en la iglesia ya da el mandamiento del bautismo, ya como parte integral de la iglesia. Así que ahí tenemos también una base. Bautismo y Santa Cena son los sacramentos. Como tipo y señal de unas verdades espirituales. El bautismo nos salva, no hay que bautizar a los niños. Tiene toda una connotación, pero... Perfecto, my brother. Entonces, yo creo que ya nos podemos ir. Es domingo por la mañana.
Así que hay que ir para la iglesita. Próxima semana. Bueno, ya dije semana. Me compliqué porque la idea mía es sacar uno semanal, pero algo me dice que la próxima semana va a haber otro. Y que va a ser con el mismo invitado. Vamos a ver. Entonces, subscribe, caballero. Que falta nos hace. A ver si esto crece y podemos hacerlo más seguido. Un privilegio. Bye, bye. Gracias, Ale.